Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué gusto verlos, que hayan decidido venir, eso es bueno. ¿Están listos para la palabra? ¿Sí? ¿La van a recibir? Pues entonces abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 25. El libro de Hechos capítulo 25. Nos acercamos al final de este libro. Es el tema número 54 de esta serie, aprendiendo de los hechos. Y el día de hoy quiero tocar un tema que yo le he puesto falsas acusaciones. Esto con relación a lo que Pablo estaba viviendo en ese momento y por lo cual estaba siendo juzgado. Y dice la Escritura, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así: llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Cierre sus ojos. Padre bueno y todopoderoso, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti en este día, pidiendo de tu gracia para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Danos tu gracia, danos tu sabiduría, danos el temor de tu nombre para poder disponer nuestras vidas para ti, ser edificados, afirmados en tus caminos, en tu voluntad, y poder ser de testimonio a todos aquellos que nos rodean. Poder testificar a este mundo que tú eres Dios, que tú reinas sobre nuestras vidas, que nos has rescatado de una vana manera de vivir y que ahora también quieres hacerlo con todos aquellos que no están cerca de ti. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestra mente en este tiempo, y que seas tú hablando a través de mis labios, y seas tú gobernando el corazón, los sentidos, los miembros de mis hermanos también para escuchar. Ponemos este tiempo en tus manos, esta reunión, que se llene este lugar de tu presencia y que tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones como debe hacerlo. Que no resistamos ni endurezcamos nuestro corazón, porque tú eres Dios, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por el privilegio de poder siempre acercarnos confiadamente a ti y siempre esperar en tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Falsas acusaciones. Una de la principal causa por la que Pablo estaba padeciendo era precisamente a causa de las falsas acusaciones. Los hermanos dice que habían levantado muchas
y graves acusaciones, pero ninguna de ellas las podían probar. Eran mentiras. Bueno, en la vida cristiana viene incluida la calumnia. ¿Cuántos saben esto? En la vida cristiana viene incluida la calumnia, hermanos. Es algo que no podemos evitar. No la podemos ni siquiera controlar. No podemos controlar lo que los demás dicen, lo que sale de su corazón. Y como cristianos, tarde o temprano vamos a tener que enfrentar falsas acusaciones. A ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes los han acusado falsamente alguna vez como cristianos? ¿Muy poquitos? Órale. ¿Me preocupo o me alegro? Las falsas acusaciones tenemos que enfrentarlas, porque es por medio de ellas que es probado nuestro corazón. Cuando se levantan falsos en nuestra contra, nuestro corazón es probado, pero también es afirmado para seguir sirviendo a Cristo mediante el testimonio de una vida irreprensible. Nada, absolutamente nada debe evitar, hermanos, que nosotros demos testimonio de la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, y esto incluye las injusticias o las falsas acusaciones. Nada debe de evitar que seamos testigos fieles del Señor. Aún las injusticias y las falsas acusaciones. ¿Alguna vez te han acusado de haber hecho algo malo? Pero esa acusación fue justa o injusta. Porque a muchos los acusan, pero justamente. Algunos los acusan de haber hecho algo malo y como es verdad, se enojan. Y su defensa es la indignación, pero saben que es verdad. Miren, Pablo, al igual que el Señor Jesucristo y que muchos hombres de Dios a través de la palabra, antes de Cristo y después de Cristo, enfrentaron falsas acusaciones y la mayoría de ellos, esas falsas acusaciones los llevaron a la muerte. A la mayoría. Fueron calumnias que los llevaron a entregar sus vidas a causa de las mentiras que habían levantado en contra de ellos. Pablo, recordemos que fue aprendido por los judíos en el templo de Jerusalén cuando estaba terminando sus días de purificación, a causa de una falsa acusación. Después fue entregado a los romanos, llevado a Cesarea, en donde estaba siendo juzgado por las acusaciones en su contra. Acusaciones que eran falsas y que dice la Escritura que nadie podría probar. En Hechos 24, Pablo comparece ante el gobernador Félix, quien más allá de impartir justicia, se inclinaba por agradar a las mayorías, en este caso a los judíos. Esto provocó que dejara preso a Pablo durante 2 años por acusaciones falsas, sin haber encontrado en él falta alguna. En Hechos 24:11, Pablo le dice al gobernador Félix: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, no me hallaron amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Y dice el versículo 13, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Mas sin en cambio lo dejaron preso 2 años. Sin importarle esto, a Pablo lo mantienen preso injustamente, corriendo peligro su vida, porque le habían puesto una trampa para asesinarlo en el camino, por lo cual Pablo apela a César. Pero injustamente y a causa de las falsas acusaciones que habían levantado en su contra, Pablo estaba preso y en peligro de muerte. Y bueno, eso fue el comienzo de su asesinato, porque al final sí terminaron asesinando a Pablo a causa de las falsas acusaciones, cosas que nunca pudieron probar, pero que más sin en cambio sirvieron como excusa para matarlo.
lo cual estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. Ahora, algo que tenemos que recordar es que en este contexto lo que Pablo estaba haciendo era testificando, no estaba preso de manera vana. Él estaba preso, pero estaba testificando. Él estaba siendo llevado ante gobernadores, ante principados, pero estaba testificando. O sea, no estaba perdiendo el tiempo. En medio de las falsas acusaciones y de los peligros, Pablo estaba dando testimonio acerca de Cristo, y ese era parte del plan y del propósito de Dios que él había trazado para Pablo. Y algo que Pablo lo entendía, que él estaba ahí con un propósito y por una razón. De otra manera lo hubiera sacado de la cárcel, como lo hizo con Pedro, cuando lo querían matar también, que acababan de darle muerte a Jacobo. Encarcelan a Pedro, lo querían matar y un ángel abrió las puertas de la prisión y salió por la puerta grande. Mas sin en cambio con Pablo no fue así, y él lo entendía precisamente. Y no dejaba de testificar de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando testificamos, escúchame bien, cuando testificamos, nada más importa que dar un buen testimonio acerca de lo que estamos hablando. Nada más. Nada te tiene que distraer. Pero es que es injusto. No, te estás distrayendo. Tú tienes que dar testimonio. Pero es que me duele. No te distraigas, da testimonio. Porque a veces las injusticias nos distraen a tal grado que nos olvidamos que si vivimos, para Dios morimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Dios somos. ¿Sí o no? Dile que tienes a un lado, de Dios eres. No te olvides. No importa si es injusta una circunstancia, no importa si te están calumniando, si te están levantando falsos, no te distraigas. No hay cosa más poderosa que un testimonio en medio de la adversidad, un buen testimonio en medio de la adversidad. Es sumamente creíble y es lo que provocó la expansión del evangelio y del cristianismo hasta el día de hoy por todos los rincones de la tierra. ¿Quién es la persona más conocida en todo el mundo? Jesús. ¿Y por qué crees que fue? Precisamente porque en medio de las adversidades, en medio de las calumnias y las falsas acusaciones, los cristianos mantenían un testimonio irreprensible. Fue a causa de eso, hermano. No fue por Facebook, no fue por las redes sociales, fue por el testimonio intachable de hombres que estuvieron dispuestos a vivir y a morir por Cristo injustamente, acusados falsamente. De manera que nada más importa cuando testificamos que dar testimonio y dar un buen testimonio acerca de lo que estamos hablando. Porque, miren, ahora nosotros estamos seguros de que es a través de ese testimonio que la palabra de Dios es sembrada en los corazones y las almas son atraídas a la salvación. Pablo en ese momento pues no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora, ¿verdad? Nosotros ya podemos tener la certeza de que para Dios nada es en vano. Ya tienes, decía un pastor por ahí, ya tienes la película completa. Una vez una persona puso el ejemplo de la película de Sexto Sentido. ¿Cuánto vieron esa película? ¿Sí la vieron o no? Bueno, para los que no la vieron, pues Bruce Willis estaba muerto. Y toda la película tú te la pasas pensando que está vivo. Y termina la película y resulta que estaba muerto el ingrato. Entonces, decía esta persona, si tú la vuelves a ver, esa película, tu perspectiva va a cambiar porque ya sabes que está muerto. Bueno, es lo mismo, nosotros tenemos completa la palabra de Dios. Ya no podemos darnos el lujo de dudar en medio de las falsas acusaciones o de las injusticias que tenemos en nuestra vida, porque sabemos que Dios utilizará ese testimonio para sembrar la palabra para salvación en otros. Y eso es lo que más importa.
Que nada te distraiga de eso. Pablo fue a cumplir un propósito a Jerusalén, fue a cumplir un propósito a Cesarea y después fue a cumplir un propósito en Roma, donde entregó su vida y murió por causa de Cristo y del Evangelio, y no permitió que nada lo distrajera de lo que estaba haciendo. Ni las falsas acusaciones, las calumnias, las persecuciones, amenazas de muerte, ni ninguna otra cosa pudo evitar que Pablo terminara la carrera con gozo y el ministerio que Dios le había entregado en sus manos. Nada. En cuanto a esto, ya en los últimos días de su vida, después de su segundo encarcelamiento ya en Roma, ya cuando lo iban a decapitar, escribe 2 de Timoteo, y en 2 de Timoteo 2, 8 y 9, le recuerda e instruye a Timoteo unas palabras importantes para nosotros el día de hoy. 2 de Timoteo 2, 8 y 9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame ahí en su Biblia o en la pantalla. Segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Después de haber padecido mucho, el apóstol le recuerda a Timoteo diciendo: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Fíjense, eso es algo que no se nos debe olvidar, hermanos, porque no servimos a un Señor muerto, servimos a un Señor que está vivo. Aquel que prometió, creen en Dios, crean también en mí, no se turbe su corazón y tenga miedo. Yo voy a prepararles una morada, y si me voy, vendré nuevamente y los tomaré, para que donde yo esté también estén ustedes. Porque resucitó, venció a la muerte y nada puede detenerlo. Y eso es algo que debe de llenar de fortaleza y consuelo a nuestro corazón en medio de circunstancias como las que Pablo estaba viviendo. Nada debe de impedir que demos un buen testimonio. Recuerden siempre que Jesucristo resucitó de los muertos. Fue levantado de entre los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, dice Pablo. Esta es la buena noticia que yo predico. Versículo 9. Debido a que predico esta buena noticia, sufro. Debido a que predico el Evangelio, estoy encadenado como un criminal. Como un criminal. No era un criminal. Mas sin en cambio lo tomaban como a criminal con falsas acusaciones. Se hizo una mortandad tan grande en tiempos de Pablo y de una persecución tan grande a causa de un emperador que culpó a los cristianos de quemar la ciudad de Roma, a tal grado que los cristianos eran puestos como antorchas para alumbrar los pasillos. Los quemaban vivos. Fue algo terrible, hermanos. Eran tratados como los peores criminales de la historia, pero todo era falso. Ninguno de ellos padeció en vano. Ninguno de ellos. Todo lo hicieron por predicar esta buena noticia, que Jesús resucitó, que en Él hay esperanza, que en Él hay perdón de pecados y salvación eterna. Nada debe de impedir que tú des testimonio. Nada. Por causa de esta buena noticia sufro, dice, y estoy encadenado como un criminal. Pero escuchen bien, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Jamás. Aunque nos traten como criminales, aunque nos levanten falsas acusaciones, si damos buen testimonio, mi hermano, la palabra va a fluir y va a ir y va a cumplir el propósito por el cual Dios la está enviando. No regresará vacía, sino que dará fruto. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Esa es la actitud que debemos de tener. Era tratado como criminal, pero él sabía que no era un criminal. Le habían levantado falsas acusaciones, pero él sabía que ninguna de ellas era verdadera y ninguno la podían probar. Por eso terminaron matándolo. Era la única forma de parar o detener la predicación y el testimonio de Pablo.
así como lo hicieron con los profetas, así como lo hicieron con el Señor Jesucristo y con cada uno de los seguidores después de su resurrección. Esto, hermanos, que Pablo le recuerda a Timoteo es algo que muy a menudo nosotros llegamos a olvidar, y más cuando se trata de falsas acusaciones. Nos olvidamos totalmente, de manera que más allá de ver la posibilidad de dar un buen testimonio a través de esa falsa acusación, nos centramos en la injusticia y queremos renunciar a todo. Ya no queremos venir a la iglesia, renunciamos a amistades, renunciamos a familia, renunciamos a todo, al trabajo, a lo que sea, por la gran injusticia que se está haciendo en tu contra. Y te olvidas completamente de que el predicar o el dar testimonio de la buena noticia del Evangelio, pues nos va a llevar a sufrir penalidades, nos va a llevar quizá a ser tratados como criminales. Normalmente, ¿a quién siempre le echan la culpa? Pues dicen por ahí, al más manso, ¿verdad? Es el que le echan la culpa siempre. ¿Que pasó algo? No, pues fulanito, el que es el más manso y humilde de corazón. Pero no te das cuenta que ese es un instrumento que Dios puede utilizar para que tu buen testimonio siembre la palabra de Dios en otros. No te olvides de que el Señor está obrando en medio de cualquier circunstancia. No quieras exigir justicia por tu propia cuenta, no. No renuncies, no menosprecies a lo que Dios quiere producir. Mejor pon atención a lo que Dios está haciendo, porque es inevitable que enfrentemos esto. Inevitable. Ahora, Dios juzga también a los que nos levantan falsas acusaciones, porque Dios aborrece la mentira, Dios aborrece la calumnia. ¿Qué son las falsas acusaciones? Bueno, son mentiras que se levantan con el propósito de causar daño. Esa es una falsa acusación. Algo que se levanta en nuestra contra, que no es verdad, es una mentira y que quiere causar daño. Ahora, ¿Dios está de acuerdo con las falsas acusaciones? Pues no, lo acabo de mencionar. Las aborrece. Va en contra de su carácter santo y justo, porque son mentiras y Dios aborrece las mentiras. Pregunta, hermanos, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, el adversario de Dios. Él es el padre de la mentira. Dios no puede estar en comunión con la mentira, así como no hay comunión entre Cristo y Satanás. Dios lo dejó establecido en la ley de Moisés, ahí en Éxodo 20:16. Él dijo: no hallarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es lo que conocemos como el 9º mandamiento, que también se traduce como no mentirás. Mentir es hablar un falso testimonio. Y Dios dejó leyes muy bien establecidas en contra de los falsos acusadores, de los mentirosos, a fin de mantener a su pueblo santo, porque Dios es un Dios santo y su pueblo tiene que ser santo. La calumnia, mis hermanos, es una característica de aquellos que van en contra de Dios. Pablo en 2 de Timoteo 3:1, despuesito que le advierte acerca de las penalidades que tendría que sufrir, le dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y una de las características de eso son calumniadores. Dios aborrece la calumnia. Son de las cosas que no deben estar en nosotros si realmente queremos tener una comunión con Dios.
David en el Salmo 15, del versículo 1 al versículo 3 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién puede entrar a tu presencia? Bueno, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La calumnia nos impide entrar a la presencia de Dios. Es algo que no nos deja tener comunión con Él. Y es una realidad, hermano, que podemos ser de los que son calumniados, pero también podemos ser de los calumniadores. ¿Cuántos han levantado falso testimonio contra otro? Ajá. Le estoy calando a ver si alguien se despertó de repente y levantó la mano. ¿Podemos ser de los que son calumniados? ¿O podemos ser de los calumniadores? ¿De los que son acusados falsamente o de los que acusan con falsedad? ¿De cuál quieres ser tú? ¿O de cuál eres? Tarde o temprano nos vamos a enfrentar con estas cosas. Si somos de los que hemos calumniado, hermanos, pidamos perdón. Y en tanto nos sea posible, reparemos el daño. Si has calumniado a alguien y hablado falso testimonio, arrepiéntete urgentemente porque no estás teniendo comunión con Dios. Él aborrece eso. Miren, el falso testimonio, hermanos, fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. O lo crucificaron justamente. El justo por los injustos, es lo que dice la Escritura. La calumnia llevó a tu Señor a la cruz. ¿Tú crees que es algo agradable delante de Dios? Entonces, si ha habido calumnia en tu corazón, de tus labios han surgido falsas acusaciones en contra de otros, arrepiéntete. Y mira, las falsas acusaciones son con intención o sin intención, porque algunos acusan falsamente porque creyeron, porque sintieron o porque les dijeron. Y riegan la falsa acusación. Eso mató a muchos cristianos y los sigue matando durante toda la historia del cristianismo, hermano. No puedes tú participar de la falsa acusación. Nosotros como cristianos podemos juzgar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero juzgar justamente, con justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos juzgar intenciones. Tú no puedes ver la cara de alguien y decir, no, de seguro le caigo mal. ¿Cómo te vas a dar cuenta por ver la cara de alguien que le caes mal? Tú no puedes juzgar intenciones. No, es que yo lo vi. De seguro él está pensando esto y el otro. O viene saliendo de algún lugar y no, de seguro anda con una mujer. O como algunos pastores, ¿no? Que ya tienen hijas grandes, los ven con sus hijas y como no conocen a las hijas y le está engañando a su esposa. O sea, no podemos juzgar intenciones ni de manera superficial, porque entonces caeríamos en una falsa acusación. Y eso es algo que Dios aborrece. No juzgues intenciones, hermano. Mira, voltea a ver el que tienes a tu derecha o a tu izquierda. ¿Qué parece que trae en su corazón? El que está dormido sí júzgalo duramente porque está dormido. Ese no es intención, es una prueba ahí indubitable, dice Lucas. Pero no podemos saber, hermanos. Yo no puedo saber cuántos de ustedes recibió la palabra o no. Yo lo voy a saber cuando estén en prueba y no la pongan por obra. Ahí voy a saber, oye, ¿no te acuerdas? Oye, no me acuerdo cuándo dijeron, cuándo enseñaron o cuándo advirtieron. O cuando decimos, ¿no?, en los anuncios, la reunión es a tal hora. Nunca escuché. Bueno, y ahí te vas a la grabación y ahí está. Ahí está la hora. Podemos calumniar, podemos levantar falsos contra otras personas intencional
o inintencionalmente, y tenemos que cuidarnos de ambas. Y si lo has hecho, pídele perdón a Dios, porque eso está estorbando tu comunión con Él. Y repara el daño, si puedes reparar el daño, repáralo. Ahora, si somos de los calumniados, bueno, entonces confiemos en que no sale del control de Dios. Porque las injusticias son inevitables, estas no las podemos controlar. Y si Dios las permite, ¿por qué yo las voy a querer controlar? ¿No? Si Dios permite las injusticias, ¿por qué yo quiero de algún modo hacer justicia por mi propia mano? No. Las injusticias son inevitables, y más para el Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levanten su mano. Por fe, hermano. Ok. Bueno, ¿estás dispuesto a enfrentar las calumnias o las falsas acusaciones en tu contra? ¿Y si te llevan a la muerte? ¿También? ¿O como por ahí a veces somos demasiado románticos, sí, hasta la muerte? ¿Y si te quitan la chamba por injusticia, por una falsa acusación? Y eso te lleva a no poder pagar la renta o la hipoteca, y te lleva a no tener que comer, y todo porque aquel me acusó falsamente, el Señor lo juzgue. Cuando dice la Escritura, ora por los que te calumnian. ¿Estamos dispuestos a enfrentar las calumnias o las falsas acusaciones en nuestra contra? Miren, la mayoría o la gran mayoría de las falsas acusaciones contra los hijos de Dios son permitidas por Dios y son parte de su voluntad con el fin de que podamos testificar de su gracia. ¿Sabes el impacto que tiene en la vida de una persona que tú perdones a alguien que te ha acusado falsamente? Alguien que por quizá una acusación falsa en tu contra provocó un problema en tu matrimonio, o incluso que tu esposa te abandonara y tú lo perdonas o la perdonas. ¿Sabes qué impacto tiene en la vida de una persona? ¿Sabes quién puede hacer eso? Cristo Jesús solamente, y los que tienen su espíritu. Por eso son importantes que mantengamos un buen testimonio en medio de las falsas acusaciones o de las calumnias, porque podemos testificar de la gracia de Dios. Ahí en 2 Timoteo 3:10, Pablo siguió instruyendo a Timoteo en cuanto a esto, y le dice, 2 Timoteo 3:10 al 12, pero tú, le dice, has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. También has seguido mis persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente. Y mira, todos los que quieren vivir piadosamente son los que han creído verdaderamente en Cristo Jesús. Los que no tienen la esperanza, como aquel hombre que le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Para saber qué tanta probabilidad había de que él entrara o no al reino de los cielos. Los que no quieren vivir piadosamente tienen la esperanza de que en algún momento todos van a ser salvos. Porque la fe produce una vida piadosa, eso es indiscutible. Y todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Y parte de la persecución del cristiano, que muy posible va a enfrentar, es el de ser calumniado o recibir falsas acusaciones. Si mantenemos una vida entregada a Dios, indiscutiblemente, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán calumnia y falsas acusaciones, mentiras con el propósito de causarte daño. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renegar o vas a dar testimonio? Ahora, por otro lado, quisiera también
comentarles que las calumnias no son exclusivas de los cristianos, ¿verdad que no? Todo el mundo sufre calumnias, todo el mundo se le pueden levantar falsos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente si eres acusado falsamente es porque tengas una vida piadosa. Porque muchos piensan que porque les levantaron una mentirilla, es que soy bien piadoso. Y es por ti, Señor. Sí, pero quizá esa mentira que te levantaron fue el resultado de una vida nefasta delante de Dios. Sin lugar a duda, una persona que no es cristiana puede ser acusada con falsedad. Miren, hasta el diablo es acusado con falsedad. ¿Sí sabían esto? Se apagaron las bocinas, el diablo, y el diablo dice, ¿yo qué? ¿Yo estaba allá? Hasta el diablo es acusado con falsedad. No necesariamente una calumnia es síntoma de una vida piadosa. Todos pueden ser acusados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que para los hijos de Dios, las falsas acusaciones tienen un propósito que vale la pena cumplir. Esa es la única diferencia. Si te calumnian, es porque vale la pena cumplir un propósito que Dios tiene en todo ello. Si lo entendemos, entonces produce paz y descanso en nuestro corazón. Si no lo entendemos, es impotencia. Pero es que yo no soy así. ¿Y qué te preocupas? Es que de verdad, pastor, me están levantando falsos. Y pues si es falso, ¿para qué te preocupas? Cumple el propósito que Dios tiene. Si el diablo no se enoja cuando le levantan falsos. Y es sin propósito. Ahora imagínate nosotros que como hijos de Dios tenemos un propósito en todo. La calumnia, hermanos, les repito, fue lo que llevó a la muerte al Señor Jesucristo, y también Él mismo nos advirtió que sucedería con aquellos que estemos dispuestos a dar testimonio de Él, así como le pasó a Pablo. A Pablo su vida piadosa lo llevó a la muerte, al asesinato, y antes del asesinato a todos los sufrimientos que tuvo que enfrentar. Pero el Señor Jesucristo ya lo había advertido. Abre tu Biblia en Mateo 10:21. Mateo 10:21. Vamos a leer hasta el versículo 25. Dice, está hablando el Señor acerca de los padecimientos o los sufrimientos como cristianos. Y dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto significa por dar testimonio de su nombre. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, ¿Jesucristo era Belcebú? No. ¿Eso le impidió seguir dando testimonio de la obra de Dios? Pues no. Eso lo llevó a la depresión porque Señor Padre, pues ¿qué están pensando de mí los judíos si tú me envías? No. ¿Sabes cuál es el problema de las falsas acusaciones en el cristiano? Que el cristiano es sumamente vanidoso y a todos les quiere caer bien. ¿Sí o no? Mire, yo antes de ser cristiano, yo recuerdo muy bien un episodio en donde un amigo mío, en aquel tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Tú me caes mal.
me caes mal, dice, la verdad no te soporto, no me caes bien. Eso se quedó tan grabado en mi corazón porque yo quería caerle bien y me trajo atormentando por mucho tiempo el que le caía mal a él. Dile que tienes a un lado, me caes mal. Y muchos sí lo hicieron, aprovecharon, ¿eh? Y después dijeron, el pastor dijo. Es que el cristiano no soporta la idea de caerle mal a alguien o de que hablen mal de él por la vanidad que trae en su corazón. No, el hermano, eres bien tacañito, ¿verdad? ¿Yo tacaño? ¿Cómo crees? Y toda la semana, oye, me dijeron que era tacaño. ¿Tú te parece que soy tacaño? Pues no, lo dudaste, ¿soy tacaño? Y no soportas que hablen mal de ti. Y te distrae a tal grado de que, hermano, estás perdiendo el tiempo. Mira, si te acusan falsamente o hacen una acusación en tu contra, lo primero que tienes que examinar es si es verdad o no es verdad. Está como aquel que le dicen, oye, eres muy enojón, tranquilo. ¿Y yo por qué soy enojón? ¿Ves? ¿Qué? ¿Te estás enojando? No estoy enojado. A ver, tranquilo, hermano, estás enojado. No, ya no quiero hablar contigo. No, primero examina si realmente la acusación es verdadera o es falsa. Hermano, eres bien enojón. ¿Te parece que soy enojón? Pues sí. No, pues voy a examinarme, ¿no? Y voy a ver si soy enojón. Y si no eres enojón, ¿qué pasó? Nada. ¿Te vas a morir porque el hermano piensa que eres enojón o tacaño? No. Que piensan que yo, mira, a mí me han levantado falsos hermanos que no definen lo que yo soy. Incluso pastores, en mi cara, no definen lo que yo soy. Yo sé que es mentira, es mentira. No me voy a poner, Señor, hazme justicia. No. Ni me voy a preocupar porque yo sé que estas cosas son necesarias para crecer en la vida cristiana y dar testimonio fiel de la obra de Dios. De otra manera, ¿cómo pudiera yo decir que verdaderamente Dios está obrando en mí si con algo tan simple no lo puedo soportar? Miren, una de las mejores cosas que nos pueden suceder en la vida es ser calumniados por causa del nombre de Cristo. De las mejores cosas, de las cosas más maravillosas. ¿Por qué? Porque eso nos identifica con la justicia de Cristo. Nos une a Él. Nos une a Cristo. Se dice en la tradición que cuando Pedro iba a ser asesinado, lo iban a crucificar. Y la tradición dice que cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. Porque él no se sentía digno de identificarse tan profundamente con Cristo en una muerte similar o igual a la de él. Imagínense. Entonces, cuando te acusen falsamente o cuando te calumnien con la intención de causarte daño, no te agüites. Glorifica a Dios por ello. Glorifícalo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11 y 12, bienaventurados son. ¿Y qué significa bienaventurados, hermanos? Felices, dichosos, alegres, contentos, bendecidos. Es lo que significa bienaventurados, la palabra Macarios. Bienaventurados, eres bendecido. Cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, ¿cómo? Mintiendo, es decir, son bienaventurados cuando le levanten un falso. ¿Cuántos han experimentado esa bienaventuranza?
Si no la has experimentado, pobrecito. Porque, hermano, es algo que nos identifica con el Señor. Algo debes de estar haciendo mal para que no le caigas gordo a nadie. Tienes que caer gordo a alguien, hermano. Por lo menos al diablo. A algunos no les caen mal ni al diablo. Cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así los mataron, así glorificaron al Señor, recibiendo calumnias, recibiendo falsas acusaciones, graves acusaciones que los llevaron a la muerte. Pero todos y cada uno de ellos le dieron una buena respuesta a Dios en medio de la prueba y de la dificultad. Es así como tenemos que caminar nosotros. Tenemos que reaccionar bien ante las falsas acusaciones, porque esas nos permiten dar un testimonio de que Dios está gobernando en nosotros, de que hacemos las cosas en la verdad, a la luz. Dice la Escritura que aquel que sigue la verdad actúa en la luz para que vean todos que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada que ocultar, nada lo hace en lo oculto, es un libro abierto. No tiene miedo. Pablo tuvo que enfrentar esto y se preparó para esto, a fin de poder darle buena respuesta a Dios ante la calumnia, aun cuando a él la calumnia lo llevó a la muerte. Mira, hay dos posibilidades ante las acusaciones. La primera es que sean falsas y la segunda es que sean verdaderas. No hay más. Oye, ¿que tú hiciste esto? Sí, pero no así como lo dijeron. No, a ver, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Pues sí, pero no, ya estás tratando de justificar una acusación verdadera y quieres hacerla falsa. Te quieres hacer el mártir, como dicen por ahí. Mira, si son las acusaciones verdaderas, entonces no son calumnias. Aguántate, sopórtalo y no tiene nada extraordinario, pero bueno, vas a crecer. Aprende y cambia. Pero si son falsas, entonces no te preocupes. Sigue actuando conforme a la palabra de Dios te demanda. Sigue practicando la verdad y haz las cosas con naturalidad para que tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que en lo que te calumnian a ti como de malhechor, tus obras confirmen que tú estás viviendo en Dios. ¿Qué actitud tuvo el Señor ante las acusaciones? Abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener nosotros ante la calumnia? La misma que el Señor tuvo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 29 al versículo 23. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué es lo que merece aprobación? Que seas calumniado, que padezcas injustamente, que sufras molestias a causa de tu buena conciencia delante de Dios. Pues, ¿qué gloria es, dice el versículo 20, si pecando eres abofeteado y lo soportas? No tiene sentido, eso lo hace cualquiera. ¿Qué gloria es o qué reconocimiento merece si soportas tus propias consecuencias? Es absurdo, no tiene sentido. No hay nada de bueno en ello. Algunos, no, yo he sufrido tanto, hermano. Pero todo te lo has merecido, hermano.
¿Cuál es ahí la gloria, el reconocimiento? No. Pero si dice, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, es agradable delante de Dios. Pues para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la actitud que el Señor tuvo y es la misma actitud que debemos tener nosotros. Mira, a veces no somos culpables. Haciendo lo bueno sufrimos. Comportándonos adecuadamente recibimos calumnias, falsas acusaciones, persecuciones. Pero en muchas de ellas nos convertimos en culpables por la respuesta que damos. Y eso ya no es aprobado delante de Dios. Es como aquellos que les robaron y porque les robaron matan al ladrón. O sea, no tiene sentido, ¿no? Se volvieron peor que aquel que les había hecho el agravio. Es como cuando te levantan una falsa acusación y tú comienzas a soltar todo el veneno y pones en mal a otra persona. Ay, ¿y ella qué me dice? Eso es falso, pero él sí es verdadero que así. Ha tenido 5 maridos, con el que vive no es su marido. Y yo, porque este me está juzgando, ¿qué le pasa? Y empiezas, y no eras culpable, a lo mejor te estaban levantando una falsa acusación. Pero en lugar de dar testimonio, utilizarla como un medio para tú sembrar la semilla del Evangelio, dar un testimonio agradable de la gracia de Dios, te dejaste llevar por las emociones, los sentimientos y comenzaste a hacerte culpable. Hablando mal de otros, maldiciendo en lugar de bendecir. Eso no fue lo que Pablo hizo. Si tú lees, no podemos leer todos los capítulos y toda la defensa de Pablo, pero si tú lo lees, tú te podrás dar cuenta que la intención de Pablo ahí era evangelizar. Al punto que más adelante estuvo a poco de convertirse el rey Agripa. Por poco me persuades de ser cristiano, le dice Agripa. Le dice Pablo, pues ojalá, y no solo a ti, sino a todos los que me escuchan. A los filipenses les dijo, estas cadenas han servido para el progreso del Evangelio. Nada distraído, nada queriendo justificar o en algún momento juzgar con sus propias manos la calumnia o el falso testimonio, no. Hay muchos ejemplos de personas que fueron calumniadas. Y miren, que fueron calumniadas por hacer el bien, por una buena conciencia. Muchos de ellos, después de la calumnia, Dios los bendijo abundantemente. Y otros, después de la calumnia, Dios los bendijo más porque fueron al cielo. Algunos murieron y algunos vivieron, pero todos glorificaron a Dios en medio de las circunstancias, de las pruebas y de las falsas acusaciones. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? ¿No lo calumniaron acaso de violador? ¿Y qué pasó después? Lo metieron a la cárcel y prosperó en la cárcel, al punto de que fue llevado como gobernador de Egipto. Después de Faraón, él era la máxima autoridad, pero antes fue calumniado y lo soportó y glorificó a Dios en ello. Aprovechó eso para dar un buen testimonio. El rey David no fue calumniado y por causa de eso lo estuvo persiguiendo Saúl durante mucho tiempo. Mas sin en cambio al final el Señor lo prosperó. Y se menciona hasta el día de hoy a Jesús como el hijo de David, porque estuvo dispuesto a soportar adecuadamente la calumnia, el falso testimonio.
Lo mismo pasó con el profeta Daniel, a quien le quisieron poner una trampa, mas sin en cambio Dios respaldó su testimonio y lo dejó vivir. Y los que lo habían acusado fueron devorados por los leones que pretendían que devoraran a Daniel. Estos tres vivieron, pero no así con Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue calumniado y lo metieron a la cárcel y después le cortaron la cabeza. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo, fue calumniado y lo crucificaron. Lo mismo pasó con Pablo y con todos los apóstoles y discípulos del Señor. Algunos vivieron y otros murieron, pero en vida o en muerte glorificaron a Dios en medio de la falsa acusación. Y todos utilizaron esas falsas acusaciones como un medio para poder dar un testimonio mayor de la gracia de Dios. Por tanto, hermano, no te emberrinches. ¿Hablaron mal de ti? Déjalos. Si no es cierto, ¿por qué te afliges? Al contrario, mira, ay, por fin, gracias, Señor, que hablaron mal de mí. Ya pensaba que no era cristiano. Ahora sí, a dar testimonio del Señor. A ver, hermano, tú que hablaste mal de mí, Dios te bendiga. Y ven, te voy a invitar a una hamburguesa. No vayan a hablar mal de otros para que le invite hamburguesa, ¿eh? Algunos, ay, voy a hablar mal de ti para que me invites a una Carl Jr. Da buenas respuestas, hermano. Fíjate lo que dice 1 Pedro 3:14. Abre tu Biblia ahí. 1 Pedro 3:14. Mas también dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Pablo? A Pablo estaba padeciendo por causa de la justicia, de su testimonio intachable que atentaba contra las malas prácticas del judaísmo, que no pudieron soportar y tuvieron que levantar falsas y graves acusaciones en contra del apóstol Pablo, la cual nunca pudieron probar y prefirieron matarlo. ¿Sabes que nunca le vamos a encontrar nada? Mátenlo. Si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurado eres. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. No te vuelvas loco porque levantaron un falso. Fíjense, ay, ¿y ahora qué van a pensar todos? Mira, que piensen lo que piensen, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si es verdad, si tú tienes una vida intachable delante del Señor, ¿por qué te va a causar temor lo que otros digan de ti o piensen de ti? Y mira, este es un problema sumamente arraigado en el corazón de los hombres. El ¿qué dirán? Es que ahora ¿qué van a pensar de mí? Que yo hice esto y que yo no quise y que soy mala onda. No, hermano, o sea, tú mantén tu corazón fiel a Dios y da testimonio. Haz las cosas por amor al Señor, mantén un testimonio intachable, una vida irreprensible. No te amedrentes, no se turbe tu corazón, ni te entristezcas. Más bien santifica a Dios, el Señor, en tu corazón. Es lo que dice el versículo 15. Santifica a Dios en tu corazón y está firme, siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en ti. A ver, ¿no fue esto lo que hizo el apóstol Pablo en su defensa? A él lo acusaron gravemente y pedían su muerte. Ya quita a este hombre de la faz de la tierra. Es el líder o es cabecilla de una secta de los fariseos, de los nazarenos, dice, que ha pecado contra el templo, contra César, le decían. Es peligroso ese hombre. Pero Pablo entendió lo que Pedro nos está enseñando. No se amedrentó, ni se conturbó.
se dispuso a santificar al Señor y con mansedumbre y reverencia presentó su defensa en cuanto a la esperanza que había en él. No, mira, a ti te consta, le dice, y tú puedes investigarlo, le dice a Félix, que estaba en el templo, pero no estaba armando alborotos. Ni contra el templo, ni contra los judíos, ni contra César, ni contra nadie. Pero en cuanto al camino que ellos llaman que es blasfemia o que es un camino que va en contra de Dios, esta es mi respuesta. Y empieza a hablar acerca de Jesucristo, porque me es juzgado por la resurrección de los muertos, y empieza a dar su testimonio con mansedumbre y reverencia. Y yo te aseguro que aunque no nos dice la Escritura, muchos de los que estaban presentes en la defensa del apóstol Pablo creyeron al Señor Jesucristo. Muchos que ya conocían o que habían escuchado hablar del camino, teniendo buena conciencia, dice, versículo 16, teniendo buena conciencia. Esto de buena conciencia es teniendo la certeza interna de que tú estás actuando bien, de que no estás haciendo nada malo, que lo que te están acusando es una mentira, pero que Dios la va a utilizar para glorificarse a través de tu testimonio. Porque de eso se trata, ¿no? Que demos testimonio, hermanos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que los calumnian su buena conducta de Cristo, en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso es lo que dice la Escritura. Ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes. Por lo tanto, la próxima vez que hablen mal de ti, no te entristezcas ni te enojes. Santifica a Dios en tu corazón. Ve delante del Señor y purifica tus emociones, tus pensamientos, para que actúes adecuadamente, con buena conciencia, y presentes tu defensa con mansedumbre y reverencia, porque en eso sí es glorificado el nombre de Dios, hermanos. De otra manera, lo único que armamos es alboroto. Y en el alboroto el nombre de Dios no es glorificado, ¿verdad que no? Todos vamos a enfrentar en algún momento falsas acusaciones. La diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios es que en los hijos de Dios estas falsas acusaciones tienen un propósito, y ese propósito es que a través de tu vida Dios se glorifique por tu buen testimonio en medio de ellas. Amén. Pónganse de pie, hermanos. En la vida cristiana va incluida la calumnia, no podemos evitarla. Pero grábate bien, hermano, hermana, si a Jesucristo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros? A Jesucristo le dijeron que por Satanás echaba fuera a los demonios. ¿Cuánto más a nosotros? Grábatelo bien, no eres monedita de oro. Mira, la monedita de oro, ¿a quién le agrada? A todos, y más a los terrenales y carnales. ¿Sí o no? Porque allá en el cielo, ¿las moneditas de oro sirven para algo? Las calles son de oro. No, allá en el cielo, en el reino de Dios, las moneditas de oro no sirven. Entonces, no quieras ser monedita de oro y pensar que todos tienen que hablar bien de ti. Eso es absurdo. Utiliza las falsas acusaciones, utiliza las calumnias, los malos comentarios en tu contra, para que tú seas un instrumento de Dios, pero con un corazón santificado. No de esos de que hablan mal de ti y no, yo le voy a hacer bien para que se le quite. No, eso es una falsedad en tu corazón. Ora, dice la Escritura, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que los calumnian, dice Lucas. Oren por los que los calumnian, los que levantan falsos en su contra, tratando de manchar tu testimonio o tu buen conducir en esta vida. Ora por ellos y compórtate sanamente en el Señor, para que después
sean avergonzados para arrepentimiento aquellos que hablan mal de ti. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo quiero aprender de ti. Yo quiero tener en mi corazón el mismo sentir que hubo en ti y no actuar bajo mis propios impulsos, pensamientos o deseos, porque eso no glorifica tu nombre. Y mi deseo, Señor, es glorificar tu nombre. No hay nada que anhele más en esta vida que el hacer tu voluntad, que tú te veas reflejado a través de mi vida. Y eso solo lo voy a poder hacer cuando mi comportamiento es semejante al tuyo. Gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias porque este hombre, tú lo metiste a ese horno de fuego en donde glorificó tu nombre. Él pudo ser aprobado y tu gracia nunca le hizo falta. Y ahora podemos también aprender de él y de su respuesta ante todas las adversidades y falsedades que él tuvo que enfrentar. Pero de ninguna de ellas hizo caso, pues sabía que era necesario pasar por todas estas cosas para al final de sus días glorificarte. Así también nosotros queremos ser entendidos de estas cosas. Queremos glorificarte, Señor. Y quizás al día de hoy no se haya levantado en contra nuestra una calumnia, una falsa acusación que pueda mover nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Pero prepáranos para cuando eso ocurra. Guarda nuestro corazón en ti y que tu opinión sobre nosotros sea la más grande que tenemos en la vida. No centrarnos en lo que opinan los hombres, sino en tener buena conciencia delante de ti. Toma control, Señor, de nuestras vidas. Y perdónanos si hemos calumniado a alguien. Perdónanos si hemos levantado un falso testimonio en contra de algún hermano o alguna otra persona. Porque ahora entendemos que tú aborreces todo eso. Fue la calumnia la que te llevó al martirio, amado Jesús, y yo no quiero participar de esas obras de las tinieblas. Perdónanos y ayúdanos a mantener buena nuestra manera de vivir delante de ti, delante de los hombres. Porque somos luz en el mundo. Y así queremos vivir, así queremos andar. Y en tanto podamos, Señor, ayúdanos a reparar el daño que hayamos cometido con aquella falsa acusación. Gracias, Señor, porque eres paciente con nosotros y eres muy misericordioso. Háblanos, sigue tratando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y ayúdanos a ser formados cada vez más a tu imagen. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias por cada uno de los que dispuso su vida y su corazón para venir y escuchar tu palabra. Que tu palabra se siembre en sus corazones y que pueda producir fruto. Que sea buena tierra. Y con el tiempo ellos puedan manifestar todo lo que tú has hecho en ellos. Bendícelos y recuérdales siempre estas palabras, para que sea que se encuentren en bonanza o en adversidad, ellos puedan honrarte. Recuérdales siempre para que cuando se levanten en contra de cada uno de ellos una falsa acusación, ellos tengan su esperanza puesta en ti. Y que si es necesario que sufran la calumnia, lo hagan dando testimonio de tu gracia.
Gracias, Señor. Guárdanos de todo mal y cumple tus propósitos en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Amén. Hermanos, pues ya sabe cómo comportarse, ¿de acuerdo? Y va a llegar el momento, les van a levantar un falso. Miren, por ejemplo, ahorita les puedo decir, ni pusieron atención, ¿verdad? Te van a decir, claro que sí, pastor, lo voy a vivir. Ah, bueno. Ah, pues entonces, ¿para qué vengo si de todas maneras ni me cree? No, esa actitud no es. Hay que tener una buena reacción ante las falsas acusaciones. Amén. Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos la próxima reunión. Que Dios les bendiga. ¿Cortaron?